Hay algo que casi nadie se atreve a admitir, pero que muchos sienten en silencio, una tensión extraña, casi invisible, que aparece al escuchar un acento extranjero, ver a un nuevo vecino de otra cultura o mirar las noticias sobre migración. Y no siempre es odio, es algo más profundo, más primitivo, es miedo, pero no miedo al inmigrante, sino a lo que despierta, a lo que refleja. Porque aquí viene una verdad incómoda. No tememos al inmigrante porque sea diferente. Lo tememos porque revela en lo que nos hemos convertido. En una sociedad espiritualmente anestesiada y emocionalmente reprimida, el inmigrante deja de ser solo una persona. Se vuelve un espejo, un símbolo de esfuerzo, sacrificio, incertidumbre, fe. Cualidades que enterramos hace mucho bajo el confort, la rutina y las apariencias. Y entonces proyectamos nuestra sombra sobre él, lo culpamos por la economía, por la cultura, por el colapso. Pero, ¿y si esa culpa es solo una distracción? ¿Y si el inmigrante no representa la amenaza, sino el recuerdo vivo de todo lo que hemos exiliado dentro de nosotros? Carl Jung lo advirtió. Lo que te niegas a integrar regresa desde afuera para perseguirte. No es solo una observación psicológica, es una advertencia sobre el destino. Porque mientras más rechazamos al otro, más nos fragmentamos. No solo como sociedad, sino como personas. Este video no trata sobre política, trata sobre el reconocimiento del alma, sobre cómo el prejuicio suele ser un disfraz del dolor reprimido y sobre cómo tu relación con el extranjero revela una verdad profunda sobre tu propio exilio interior. ¿Estás listo para mirar eso que has evitado todo este tiempo? Existe una incomodidad silenciosa que muchas personas sienten cuando se cruzan con alguien que no pertenece. No porque esa persona haya hecho algo malo, sino porque su mera presencia revela algo que llevamos enterrado. El inmigrante se convierte en un espejo que nadie pidió mirar, un reflejo vivo de lo que más tememos, la inestabilidad, la vulnerabilidad, la pobreza y lo desconocido. La sociedad no rechaza al inmigrante por lo que es, sino por lo que representa. Bajo la superficie, ese miedo no es racional, es psicológico. Carl Jung advirtió que todo lo que no enfrentamos en nosotros mismos, tarde o temprano, aparecerá fuera de nosotros. Y muchas veces toma la forma del extraño, pero el problema no es el rostro nuevo, es la antigua herida que activa sin decir una palabra. La mayoría de las personas vive con una ansiedad silenciosa sobre su lugar en el mundo. El trabajo, el sustento, la aceptación social, pero saben cómo disimular. Obedecen, trabajan, producen, y justo cuando sienten que han domado ese miedo interior, algo sucede. Aparece alguien que les recuerda todo lo que han estado evitando. Un hombre con mirada cansada y ropa extranjera, una mujer con acento distinto, niños que hablan otro idioma en la escuela. No son amenazas, son símbolos. Disparan la sombra colectiva de una cultura obsesionada con el éxito y aterrada ante la posibilidad del fracaso. En lugar de asumir ese miedo, la sociedad lo proyecta y el inmigrante se convierte en su chivo expiatorio involuntario. No por lo que ha hecho, sino por lo que refleja, una verdad incómoda que nadie quiere mirar de frente. La proyección psicológica funciona así. Sentimos algo incómodo dentro, pero no sabemos cómo sostenerlo. Entonces lo atribuimos a alguien más. Es un mecanismo de defensa de la mente para no colapsar, pero también es el terreno fértil donde nace el prejuicio. Cuando una nación entra en crisis, económica, política o espiritual, busca culpables visibles. En lugar de cuestionar los sistemas rotos, señala al otro. Por eso surgen frases como «nos quitan los trabajos» o «no respetan nuestros valores». Eso no es lógica hablando, es miedo disfrazado de patriotismo.
un miedo que ha estado siempre, solo que esperando un objetivo claro. Y cuando lo encuentra, se disfraza de virtud para no ser detectado. Jung afirmaba que cuanto más inconsciente es una sociedad, más enemigos necesita inventar. No porque esos enemigos existan realmente, sino porque ayudan a sostener la ilusión de pureza. Si creemos que ellos son el problema, entonces nosotros podemos sentirnos limpios, correctos, inocentes. Pero la verdad más profunda es que cada historia de inmigración refleja partes nuestras. La parte que ha luchado, que ha tenido esperanza, que ha sido rechazada. En lugar de abrazar esa humanidad compartida, levantamos muros, físicos y mentales. Y al hacerlo, nos separamos no solo de los otros, sino de nosotros mismos. La integración se vuelve imposible cuando todo lo diferente se convierte en amenaza. Piénsalo por un momento. El inmigrante a menudo llega con nada más que coraje, desesperación y resiliencia. Cualidades que antes se celebraban como virtudes nobles. Hoy, en cambio, esas mismas cualidades incomodan. Nos recuerdan lo que hemos perdido. El hambre por crecer, el valor para empezar de nuevo, la capacidad de resistir. Y en vez de admiración, lo que reciben es desprecio. Eso no es solo injusticia, es proyección, porque es más fácil burlarse de lo que enterramos que atrevernos a revivirlo. En el inmigrante vemos nuestra alma descartada, esa que dejamos atrás, persiguiendo comodidad, éxito y control. Una parte olvidada que nos confronta sin pedir permiso. En los barrios de clase trabajadora, esta dinámica duele aún más. Personas que ya se sienten ignoradas y desvalorizadas escuchan que alguien más está ocupando su lugar. Es una trampa cruel. Dos grupos que cargan el mismo sufrimiento son enfrentados entre sí, mientras los de arriba permanecen intactos. La sombra colectiva crece y se oscurece. Susurra mentiras como «no hay suficiente para todos» o «ellos no son como nosotros». Pero la verdad es otra. El sistema que explota al inmigrante es el mismo que explota al trabajador local. Y en el momento en que ambos lo entienden, el juego de división comienza a colapsar, porque lo que los une es más fuerte que lo que los separa. Esto no se trata de negar las diferencias culturales ni de romantizar la convivencia. Se trata de mirar debajo de nuestras reacciones. Cuando sientas rechazo hacia alguien diferente, detente. Pregúntate, ¿qué parte de mí se está sintiendo expuesta? ¿Qué miedo estoy proyectando? ¿Qué herida acaba de tocarse? Tal vez el inmigrante no sea tu enemigo. Tal vez sea tu maestro no reconocido. Un símbolo de todo lo que has olvidado honrar en ti. Tu fuerza, tu deseo de avanzar, tu capacidad de comenzar otra vez. Rechazarlo es rechazar tu propia historia y con eso tu oportunidad de evolucionar. Solo el que reconoce su sombra puede liberarse de ella, porque la verdadera pregunta no es ¿qué hacen ellos aquí?, sino ¿por qué nos incomoda tanto lo que nos muestran? Mientras no enfrentemos las partes de nosotros que hemos exiliado, seguiremos buscando a quién culpar, y el ciclo nunca terminará. Pero aquí es donde comienza el cambio, cuando nos atrevemos a mirar el mecanismo del chivo expiatorio. ¿Quién lo creó? ¿Cómo se alimenta de nuestro dolor? ¿Y cuánto nos cuesta cada día? No con vergüenza, sino con conciencia. Así que dime, ¿qué crees que la sociedad proyecta sobre el inmigrante que se niega a ver en sí misma? Comienza en silencio, una incomodidad creciente, una tensión que nadie quiere nombrar. Las cuentas se acumulan, los empleos desaparecen, los barrios cambian, la gente se siente atrapada por fuerzas que no puede controlar, la economía, la automatización, la burocracia. Pero en lugar de enfrentar el caos, la sociedad necesita un rostro para su miedo. Ahí entra el chivo expiatorio, alguien que cargue con el peso de la frustración colectiva. El inmigrante se convierte en ese recipiente, no por lo que es, sino por lo que la sociedad se niega a mirar. Carl Jung decía,
Lo inconsciente debe enfrentarse o se presentará como destino. Y ese destino a veces llega con pasaporte y acento. A lo largo de la historia, muchas culturas han usado al extranjero como válvula de escape emocional. Funciona como una descarga psíquica. Se convierte el dolor colectivo en culpa ajena. Cuando la vida parece fuera de control, el instinto humano busca a alguien diferente para culpar. Es primitivo, sí, pero efectivo, al menos por un tiempo. Los políticos lo usan para ganar apoyo, los medios para vender miedo y la multitud para sentirse segura. El inmigrante, ya cargando con la lucha por sobrevivir, termina absorbiendo una herida que ni siquiera le pertenece. No es justicia, es una tercerización del trauma, un truco barato para no sanar como sociedad. Esto se intensifica en naciones con crisis de identidad. Cuando un país ya no sabe quién es, empieza a definirse por aquello que rechaza. Cierra fronteras, levanta muros y disfraza su colapso como orgullo nacional. Idealiza el pasado, se aferra a la tradición, pero no para preservar valores, sino para proteger un ego frágil que no tolera lo diferente. El inmigrante se convierte en escudo para ese ego colectivo. Si ellos son el problema, nosotros no necesitamos cambiar. Si ellos son la amenaza, nosotros somos las víctimas. Es un guión antiguo, sostenido por generaciones de miedo heredado. La tragedia es mayor cuando esto se refleja entre los sectores populares. Personas trabajadoras, abandonadas por el sistema, son manipuladas para culpar a otras que también han sido abandonadas. Un obrero pierde su empleo por automatización, pero en lugar de culpar a la empresa multimillonaria, se le enseña a culpar a una familia desesperada que huye de la guerra. Es una distracción, un acto de magia. El dolor se redirige hacia los lados, nunca hacia arriba. Así se evita la unión, así se impide la solidaridad. Porque si los pobres dejaran de culparse entre ellos, quizás descubrirían que nunca fueron el verdadero problema. Y así, el prejuicio se convierte en negocio. Sistemas enteros se construyen sobre la ceguera colectiva, y nada alimenta esa ceguera como el miedo. Se pinta al inmigrante como competidor, como amenaza, como peligro para la estabilidad. Pero seamos honestos, la estabilidad ya era una ilusión. Los salarios están estancados, la salud es un lujo, no un derecho. La salud mental está en crisis, las personas están agotadas, sobrecargadas y vacías de afecto. Pero en vez de cuestionar las estructuras, la sociedad descarga su frustración en el forastero más visible. Es más simple y muchísimo más peligroso. Jung advirtió, lo que no aceptamos de nosotros mismos se convierte en monstruo. Las sociedades también lo hacen, ocultan su duelo, su impotencia, su injusticia, y luego proyectan todo eso sobre el grupo más vulnerable. Por eso, la xenofobia suele estallar después de una crisis, tras una recesión, una guerra o un colapso político. El chivo expiatorio se convierte en el recipiente de una ansiedad que no tiene otro lugar donde ir. Pero al hacer eso, se pierde algo esencial, la empatía, la capacidad de ver al otro como humano, la memoria de que el dolor no necesita pasaporte, solo quiere ser visto, y el prejuicio es la forma en que ese dolor se oculta. Pero el dolor oculto se pudre. Se transforma en amargura, en rabia, en repeticiones inconscientes que pasan de generación en generación. Niños que aprenden a culpar antes de aprender a sentir. Adultos que repiten creencias que nunca cuestionaron. Sociedades cada vez más desconectadas, paranoicas y frías. El rostro del chivo expiatorio puede cambiar, pero el mecanismo sigue siendo el mismo. Hasta que alguien lo rompe, hasta que suficientes personas se atreven a decir, esto no es la raíz de nuestro sufrimiento, este no es el enemigo. Y en ese instante, la verdad rompe la ilusión. El dolor ya no se proyecta, se enfrenta.
Y al enfrentarlo, comienza la sanación. Una sanación que no solo recupera dignidad, sino soberanía interior. Pero aún hay algo más profundo, porque el inmigrante no solo refleja miedo o amenaza, a veces refleja algo sagrado, el alma, la parte exiliada de la sociedad que todavía cree en volver a empezar. Y eso es lo que exploraremos después. Y si rechazar al inmigrante es en realidad rechazar tu propia capacidad de renacer. Y si esa negación es una forma de exilio espiritual. La pregunta no es ¿qué hacen ellos aquí? Es ¿qué parte de ti sigues tratando de desterrar? Hay verdades que duelen tanto que preferimos disfrazarlas. Las transformamos en símbolos, en relatos, en rostros ajenos. Y eso es exactamente lo que ocurre con la figura del inmigrante. Más allá de la política, más allá de la economía, hay algo más profundo en juego. El inmigrante no es solo un extranjero, es el reflejo de algo que la sociedad ha desterrado. La voluntad de volver a empezar, el valor de atravesar desiertos internos, el anhelo de plenitud. Según la psicología de Carl Jung, aquello que rechazamos afuera suele ser lo que hemos abandonado por dentro. Así que cuando una nación levanta muros contra los inmigrantes, tal vez también está bloqueando partes esenciales de sí misma. Pensemos en lo que realmente representa un inmigrante. Desplazamiento, cambios, incertidumbre, sacrificio, esperanza. No son solo términos de migración, son movimientos del alma. Reflejan lo que ocurre durante una transformación interior profunda, el tránsito de un pasado roto hacia un futuro incierto, un salto de fe. Pero la sociedad moderna ya no celebra eso. Premia la obediencia, no el coraje, la adaptación, no la reinvención. Y por eso, cuando llega un inmigrante, se enfrenta a un mundo que teme su propio potencial de renacimiento espiritual. Porque si alguien más está dispuesto a arriesgarlo todo por una nueva vida, ¿con qué excusa seguimos estancados? Desde esta perspectiva, el inmigrante es mucho más que una persona. Es el espejo del viaje del alma. Su presencia despierta una incomodidad sagrada, un recordatorio de que nosotros también podríamos transformarnos, pero hemos elegido la inercia. Que nosotros también soñamos alguna vez, pero ahora nos escondemos detrás de rutinas vacías. El coraje del inmigrante nos confronta porque expone cuán seguros y cuán anestesiados espiritualmente nos hemos vuelto. Nos recuerda que en algún punto del camino apagamos el fuego interior, cambiamos la pasión por el control, el riesgo por la parálisis. Y cada frontera exterior refleja una prisión interna que preferimos no mirar. Este rechazo interno crea una nación de fantasmas, personas que sobreviven en piloto automático, que consumen sin pausa, que se distraen sin sentido, que evitan cualquier pregunta que pudiera sacudir su falsa sensación de control. Y cuando algo o alguien llega a desafiar esa anestesia, lo llamamos amenaza, pero no es amenaza, es un llamado. El inmigrante se convierte en esa llamada, a recordar, a sentir, a despertar, no solo como individuos, sino como colectivo. Una civilización que olvida su alma necesita un recordatorio externo, y desde siempre el forastero ha cumplido ese papel. Desde profetas hasta poetas, desde mártires hasta refugiados. Carl Jung sostenía que el alma busca integrarse, que para sanar de verdad deben abrazarse incluso las partes que fueron rechazadas. Pero integrar requiere humildad. Significa escuchar voces que ignoramos, recibir verdades que negamos. Y de muchas maneras, eso es justo lo que nos obliga a ser el inmigrante, a ver que los sistemas que idolatramos, el lucro, el poder, la seguridad, a menudo cuestan demasiado, nuestra humanidad. El inmigrante no amenaza nuestra alma, nos muestra que la hemos olvidado, y esa revelación incomoda. Por eso no se ataca al problema,
se ataca al mensajero, pero cuando una cultura silencia a sus mensajeros, se desconecta de sí misma. Pierde la capacidad de escuchar su dolor, pierde la empatía, la creatividad, la resiliencia. La historia del inmigrante no se trata solo de huir, se trata de fe, de creer en una vida mejor, incluso cuando todo indica lo contrario. Ese tipo de fe es contagiosa, incómoda y profundamente necesaria, porque cuando las personas recuerdan que un nuevo comienzo es posible, los sistemas de control empiezan a temblar. Por eso se deshumaniza al inmigrante, no porque sea débil, sino porque su historia tiene demasiado poder. Y aquí estamos, un mundo lleno de personas que buscan seguridad mientras cargan heridas que ni siquiera saben nombrar. Y una sociedad que sigue construyendo muros sin darse cuenta de que se aísla de su propia redención. Pero ¿qué ocurre cuando el alma se cansa del exilio? Cuando las partes reprimidas ya no golpean la puerta, sino que la derriban. Ese momento está más cerca de lo que creemos. La imagen del inmigrante ya no es solo un debate, es una advertencia y quizás una invitación. ¿Qué ves en los ojos del inmigrante que tu alma está pidiendo recordar? Y tal vez la pregunta más profunda sea esta: ¿a quién o a qué has exiliado dentro de ti solo para sentirte a salvo? Porque el día que dejes de ver al inmigrante como un otro y empieces a verlo como un espejo, comenzarás a caminar un nuevo sendero, no el del remordimiento, sino el de la integración, no el de la caridad, sino el del reconocimiento, no el de la división, sino el del reencuentro. Pero para llegar ahí, debes cruzar primero tu propia frontera interna. Entonces, ¿qué parte de ti has estado deportando en silencio? ¿Y será que ya llegó el momento de dejarla volver a casa? Tal vez las verdaderas fronteras no estén dibujadas entre países, sino entre partes de nosotros mismos que nunca aprendimos a aceptar. Quizás los muros que levantamos afuera no sean más que el reflejo del silencio que cultivamos por dentro. Silencio ante el dolor, ante el miedo, ante los sueños que enterramos y las historias que nunca nos atrevimos a contar. El inmigrante, entonces, no es solo una figura en las noticias, es una pregunta viva, una interrupción sagrada, un símbolo de todo lo que la sociedad moderna ha intentado olvidar sobre la lucha, la fe y la transformación, y la forma en que lo tratamos, culpándolo, temiéndolo, ignorándolo, dice más sobre nuestra condición espiritual que sobre nuestros valores sociales. Y ahora el espejo está frente a ti. ¿Qué es lo que ves? ¿Una amenaza o un reflejo? ¿Un extraño o una parte de ti que habías enterrado? Mientras la sociedad siga proyectando sus miedos hacia afuera, el ciclo del chivo expiatorio nunca terminará. Pero si tan solo unas pocas personas empiezan a mirar hacia adentro, si tan solo unas pocas se atreven a recuperar lo que ha sido exiliado, entonces algo poderoso empieza a transformarse. Porque la verdadera integración no comienza con la política, comienza con la percepción. Con una sola persona viendo con claridad lo que otros no se atreven ni a sentir. Así que pregúntate, ¿qué parte de ti has rechazado solo para sentirte aceptado? ¿A quién has culpado solo para no enfrentar tu propio reflejo? ¿Y cómo se vería tu vida si finalmente dejaras que esa parte perdida regresara a casa? Si este mensaje despertó algo en ti, si te incomodó de una manera honesta y necesaria, no dejes que se disuelva con el tiempo. Suscríbete, activa las notificaciones y quédate en este camino, porque esto no se trata solo de ellos, se trata de todos nosotros y del alma que aún estamos intentando recordar.